Estas fotografías nos muestran el impacto, la magnitud de lo que ha ocurrido en Japón. Con el terremoto, un país diseñado para sismos, no causó mayores problemas, pero el tsunami terminó devastando gran parte de la isla nipona y generando una preocupación mundial por lo que ocurre en su planta nuclear, con una situación que ha alarmado a todos los países desarrollados del planeta y que ha generado una preocupación total en la especie humana. Vamos a ver a continuación qué fue lo que ocurrió en la planta de Japón, qué fue lo que sucedió en esta animación que ha logrado nuestro departamento de postproducción. Este es el lugar, los reactores están ubicados de esta manera. El reactor 1 se dio la primera explosión el sábado a las 7:30 de la mañana, luego el reactor 2, o el reactor 3 en todo caso, perdón, la madrugada del lunes a las 3, luego el reactor 2, que generó la tercera explosión el mismo lunes a las 22:30. Y después el incendio que fue sofocado y ha liberado radiación en el reactor 4. Se trabaja en una forma de enfriamiento a través de bombas, prácticamente bañándolos de agua a los otros dos reactores, son 6 los que hay en esa planta, a través de bombeo de agua de mar, y que no es suficiente. Nosotros hemos invitado para hablar de un tema que es lejano al desarrollo tecnológico de nuestro país, al ingeniero Gustavo Quinteros. Él es ingeniero químico con especialidad en contaminación del aire, además que es docente de la Universidad Privada de Santa Cruz, de la UPSA, y él trabajó durante un año en el Instituto de Salud y Tecnología de Okinawa, en Japón. Entonces él nos va a explicar qué es lo que sucede y por qué el riesgo de que haya una contaminación a través del aire, con todo lo que ha sucedido históricamente, lo que ocurrió en el 86 en Chernobyl y todo aquello. Ingeniero, gracias por acompañarnos y por hoy exponer sus conocimientos para información general. Es muy amable por estar con nosotros. Vamos a empezar por lo ocurrido. De acuerdo a la información, porque no hemos estado en el lugar, pero de acuerdo a lo que se ha informado, ¿qué es lo que sucedió y por qué se dieron estas explosiones en esta planta nuclear? Bueno, primero tendríamos que comprender cómo funciona un reactor. Un reactor nuclear, básicamente, pongámoslo como si fuese una olla de presión. ¿Ya? La olla de presión internamente, a diferencia de una olla de presión de la casa, es que internamente se produce calor. Este calor se genera a raíz de una reacción del óxido de uranio, ya que a través de una fisión nuclear, el cual calienta el vapor de agua, y este vapor de agua mueve las turbinas y de esa manera se genera energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, una de las barras de control que está dentro del reactor lastimosamente llegó a sobrecalentarse a raíz de que no funcionaron los sistemas de emergencia, que al caso de las bombas. ¿Cuáles pueden ser las causas para que no funcionen los sistemas de emergencia? Primero, el sistema de emergencia del encendido automático del SCRAM, que lo llaman el tema de las bombas, no funcionó. Se encendieron las de emergencia, las de segunda, que eran los 4 motores a diésel. Lastimosamente estos funcionaron los primeros 40 minutos, pero a raíz del tsunami estos fueron inundados y dejó de ser utilizado. Entonces, ¿qué ocurre? Se sobrecalentó completamente el reactor, especialmente las barras de control, que son el circonio, empezó a fundirse. Al reaccionar el circonio con el agua, genera burbujas de hidrógeno, y estas explotaron, que podríamos ver seguramente en alguna de las imágenes cómo ha ocurrido ese hecho. ¿Podemos ver los cuadros, por favor, que el ingeniero trajo? Son cuadros extraídos de la BBC de Londres. Esta es la imagen, si la podemos agrandar para que nos las explique, por favor, ingeniero, dentro de un momento. Es decir, cuando se dan estas explosiones,
explota primero uno de los reactores o genera una explosión uno de los reactores. Ahí está. Por favor, ¿se nos puede explicar en la gráfica nuestra? Bueno, básicamente en ese momento estaban funcionando, de los 6 reactores que tiene Fukushima, estaban funcionando 4. De los 4, el primero lastimosamente llegó a sobrecalentarse y así consecutivamente va al reactor número... como en dominó. Claro, exactamente. Como derribando dominós. Exactamente, el 3, luego pasa al 2 y finalmente el 4. ¿No? Ahora, se está haciendo una tarea de enfriamiento a través de agua y no es suficiente porque había ese trabajo sobre el reactor 3 y no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente el agua para enfriar? Porque básicamente la reacción en cierta manera ya empezó y para ello necesariamente se están buscando alternativas, por eso que se ha pedido la cooperación internacional para poder dar una solución a este problema. Ahora, ¿cuál es el sistema de enfriamiento? ¿Cómo, porque uno rápidamente cuando hablan de enfriamiento se imagina o una cámara de refrigeración o un aire acondicionado? ¿Cómo funciona en un reactor nuclear? Básicamente en este sistema, por el tipo de reactor que se tiene, que en este caso es el BWR, que el cual el refrigerante simplemente es el agua de mar. Por eso que van a ustedes encontrar que las usinas nucleares siempre están al lado del mar, porque estas requieren una gran cantidad de agua. Entonces el agua simplemente recircula y va enfriando para trabajar a unas presiones y temperaturas estables. ¿Cómo sucede con los motores de auto? ¿Ese sistema de enfriamiento? Sí, más o menos podemos pensar como una olla de presión, ¿no? Que lo que necesitamos es generar vapor y tenemos que controlar. ¿Qué pasa en una olla de vapor en la casa? Cuando nosotros ya empieza la ebullición o el punto de ebullición, ya empieza a sobrecalentarse y salir el vapor, ¿no es cierto? Ese mismo principio más o menos se aplica para este tipo de reactores. Vamos a ver algo para pasar al otro tema relacionado a la contaminación. Vamos a ver, por favor, a continuación, lo que ocurrió en el año 86. Esta es una nota que nos va a mostrar históricamente las repercusiones que tuvo la explosión, el problema, en un reactor en Chernobyl. Rusia, 26 de abril de 1986, en Ucrania, la central nuclear de Chernobyl sufrió hasta hoy el desastre nuclear más grande, el mismo que dejó miles de víctimas mortales y miles más con enfermedades cancerígenas y deformaciones congénitas. La catástrofe obligó a evacuar a todos los habitantes de la zona por los altos niveles de radiación, los mismos que incluso llegaron a contaminar muchos países de Europa. Desde entonces, Chernobyl es una ciudad desierta. Todo ocurrió por fallas en las pruebas de energía que se realizaban en el cuarto reactor de la planta. Las altas temperaturas hicieron estallar la débil infraestructura alrededor del núcleo, dejando libre una inmensa nube radioactiva. La gran catástrofe en principio intentó ser escondida por el gobierno ruso, quien llamaba radiofóbicos a las personas que presentaban síntomas de contaminación radiactiva. Sin embargo, las inmediatas secuelas obligaron a confesar el hecho. Chernobyl hoy en día es el hogar de doctores, científicos y físicos que investigan cómo va evolucionando el desastre. También se ha vuelto a habilitar una zona para 2.000 habitantes después de enterrar gran parte de su superficie para evitar en gran parte la contaminación. Esta zona también es visitada por algunos turistas. Bueno, se ocultó el hecho y no hubo reacción mundial para tratar de colaborar en ese momento. Hay una diferencia sustancial con lo de Japón. Ahora hay una preocupación general y a raíz de esto también se elevaron los niveles de seguridad, ¿no? Efectivamente, principalmente hubo un cambio después de este accidente en la forma de construir y también en la forma de realizar el monitoreo minucioso en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, usted tiene una especialidad en contaminación del aire. ¿Cuáles son los riesgos que hay ante las explosiones que se han dado con poblaciones cercanas o con países cercanos al lugar de la planta? ¿Y por qué se ha instruido el uso de barbijos y demás en Japón y que no salgan los que viven a 30, 40 kilómetros del lugar, que no salgan de sus casas?
El principal, sabemos nosotros que la radiación es una de las principales causas de enfermedades cancerosas, en este caso mutagénicas, y es el cual hace o motiva a que se tome una preocupación a nivel mundial. El hecho que ocurrió, el caso por ejemplo de Chernóbil, que la primera estación, da la casualidad también que la primera estación en determinar esta fuga fue justamente Japón. Japón, por su vasta experiencia en temas de generación de energía nuclear, tiene aproximadamente 57. Entonces eso hace que tiene una red bastante grande de monitoreo en lo que es radiación. Entonces, hoy en día están bastante preocupados porque ese entonces nos hizo comprender algo interesante, que en tan solamente 10 días, recuerdan que de un lado del globo se encuentra Chernóbil, al otro lado en tan solamente 10 días llegó la radiación casi toda la parte norte, todo el hemisferio norte. Entonces se puede ver que no solamente podía llegar a contaminar a un solo país, sino a varios, y es por eso que actualmente existe esta preocupación. El temor... ¿El aire está contaminado ahora en Japón? Según las noticias que se tiene sobre este tema, básicamente en el área del reactor sí se tiene concentraciones altas de radiación, ¿no? Pero en este momento todavía se está controlando. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso Estados Unidos, en su institución internacional nuclear? Lo que está tratando es de alguna manera dar todo el soporte necesario, y una de las alternativas justamente es tomar una decisión inmediata para poder cubrirla completamente, este reactor, taparla se podría decir, o enterrarla para que no llegue a más, si es que no se llega a controlar en lo que sería una fusión. El aire ya contaminado, por decir, por ahí me equivoco en los términos técnicos, el aire ya contaminado, es imposible encapsularlo, ¿cómo? Lo que ya salió, ¿qué reacciones van a haber en torno a eso? ¿O es imparable? Son 3 puntos que se tiene que tomar. Uno, el tiempo de exposición, o sea, de la persona, cuanto más esté expuesto a eso. Segundo, es la distancia, es decir, del foco. Y tercero, es la protección que se tiene que tomar para estas medidas. Entonces, son esas 3 medidas que se tiene que tomar en cuenta para tomar una medida de acción. Ingeniero, gracias por acompañarnos y por explicarnos este tema tan complejo y que sabemos que es difícil aterrizar de la terminología técnica a la terminología que todos podamos entender, así que le agradecemos muchísimo por venir, muy amable.